pasados leí la historia escalofriante de Edgar Allan Poe, hermanos, llamada El corazón delator. En la historia el personaje principal comete un suicidio y entierra a la víctima en el sótano de su casa. Pero el asesino no puede escapar de sentirse perseguido por su maldad. Comienza a oír el latido del corazón de la víctima. Le llega un sudor frío al oír el latido que continúa y continúa más fuerte y más fuerte. Eventualmente se hace claro que el latido del corazón que enloqueció al hombre no venía del hombre muerto, sino del corazón del asesino por sentirse culpable. Como los latidos del corazón en la historia de Edgar Allan Poe, mucha gente se siente perseguida por la culpabilidad. Se siente como si hubiera hecho cosas que jamás podrían perdonarse. Este es el mensaje final, hermanos, de esta serie que hemos estado llamando Renovamiento Extremo. Por las últimas 5 semanas hemos estado considerando cosas que pueden impedir que experimentemos aquí en nuestra vida diaria lo mejor de Dios. Hemos dicho varias veces que el deseo de Dios es que vivamos en abundancia y regocijo. Y ustedes recuerdan que Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él también dijo: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. La Escritura está llena de promesas que la vida bajo el paraguas de la gracia de Dios será extraordinaria, llena de amor, regocijo, paz, paciencia, fidelidad, amabilidad, bondad, dulzura, autocontrol. Y nuestro texto principal ha sido Efesios 4, 31 y 32, y les invito a que abran la Escritura otra vez a este verso para que lo leamos juntos. Efesios 4, 31 y 32. Dice la palabra del Señor en estos versos. Ojalá todos hayamos memorizado este verso, hermanos. Dice así: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hoy vamos a enfocarnos en la frase final, esa frase donde dice la palabra: así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En realidad esta es la llave de la victoria en todas las áreas que ya hemos tratado, porque el perdón de Dios viene por nuestra fe en Cristo. Podemos abandonar la amargura y otros venenos que contaminan nuestro corazón por la fe en Cristo. Así que es absolutamente crítico que abracemos a Cristo y que hoy abracemos el perdonar a los demás. Para considerar el perdón de Dios en la palabra, hermanos, vamos a ver una historia. Y esta historia aparece referida en San Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Busque conmigo San Juan 8 del 1 al 11. Y conforme ustedes tengan ahí San Juan capítulo 8, versículos 1 al 11, vamos juntos entonces, hermanos, a leer esta porción. Dice la palabra del Señor: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, noten la dinámica de esta historia, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí.
Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo ella. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hermanos, quiero que se imaginen conmigo cómo sería ese día tempranito en la mañana allá en Jerusalén. El sol se levantaba en el horizonte. Probablemente los gallos cantaban uno tras otro. Los perros ladraban a la distancia. Tal vez por la calle iba un vendedor ahí empujando su carreta. En esta particular mañana, Jesús estaba tempranito en el templo y ya se había aglomerado una cantidad de gente alrededor de él. El versículo 2 dice que Jesús estaba enseñando. Lo que estaría diciendo Jesucristo aparentemente era más importante que el sueño para los que se habían reunido. Yo espero, hermanos, que para los que estamos acá siempre sea más importante lo que Jesucristo va a decir que el sueñito que a veces está cercano a nosotros. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Será que Jesús estaba enseñando acerca de la oración? Quizá estaría enseñando acerca de la amabilidad. Probablemente estaba hablando de los niños y cómo estos tienen que ser acercados a Él. ¿Quién sabe? Pero mientras Jesús estaba enseñando, algunos líderes religiosos judíos le trajeron una mujer a quien habían sorprendido en el acto del adulterio. Ahora también sigan imaginando conmigo a los judíos, a estos varones que trajeron a la mujer. Al parecer eran judíos respetables. De que eran importantes, eran importantes. El texto parece sugerir que ellos habían podido abrir la puerta del lugar donde estaba esta mujer y la sacaron a ella prácticamente de la cama para llevarla allá donde estaba el Señor. Fíjense que en esta lectura dice que fue encontrada en el acto de adulterio. Cuando los hombres la llevaban hacia Jesús, la mujer probablemente iba semidesnuda. Poquito antes había estado en la cama con un hombre que no era su esposo. ¿Así se ganaba la vida? ¿Era prostituta? ¿O era simplemente, hermanos, una mujer que se sentía sola, que fue descubierta en un lugar y tiempos equivocados? No lo sabemos. Pero sabemos que esta fue su peor pesadilla. Fue descubierta, hermanos, en el acto. Tal vez no podía mantenerse de pie porque los hombres le empujaban hacia Jesús. Hagamos una pausa por un momento, hermanos. ¿Cuál habrá sido el peor momento que ustedes recuerdan? Peor si los hubieran descubierto con las manos en la masa. Todos hemos tenido esos momentos, hermanos. Todos hemos hecho cosas, seguro, de las que podríamos avergonzarnos. Para algunos de nosotros esos momentos pueden haber pasado hace muchos años. Para otros, esos momentos probablemente pudieron haber ocurrido anoche. ¿Qué hacemos con la culpabilidad que esos momentos nos traen a la vida? ¿Cómo, hermanos, vencemos esos capítulos de nuestra existencia que a veces nosotros quisiéramos olvidar? ¿Simplemente pretendemos que no existen? En esta particular mañana, esa mujer no podía hacer eso. Lo más probable es que este fuera el momento más vergonzoso de toda su vida. Su inmoralidad fue expuesta para que otros la vieran. Ahora hagamos un ejercicio todos juntos, hermanos, y tratemos de ponernos en su lugar. Ahora ya se puso usted en el lugar de ella. Supóngase que fue a usted a quien encontraron en esa situación o en otra que le causaría vergüenza. Dígame, mi querido hermano o mi querida hermana, ¿cómo se sentiría usted si la inmoralidad o los pecados suyos fueran expuestos delante de otros? ¿Será que no le importaría? Probablemente nos ayude, hermanos, a imaginar qué pasaría si esas cosas indebidas que hacemos, ese pecado secreto, profundo y oscuro, se presentara en una de estas pantallas de la iglesia un domingo por la mañana. Imagine un poco más, y si se grabara y fuera trasladado a los medios de comunicación. Vea por favor el verso 3 del capítulo 8. En el verso 3 dice la palabra del Señor: los maestros de la ley
Y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, entonces le hablan a Jesús. En ese verso 3 dice que los líderes religiosos hicieron que la mujer se pusiera de pie ante el grupo de hombres. Al parecer le estaban poniendo realmente el dedo en la llaga. Imagina, hermano, puede usted hacerlo, la vergüenza que penetraba el alma de esa mujer cuando sus acusadores miraban semidesnudo su cuerpo desnudo. Miraban, hermanos, burlonamente su cuerpo desnudo. Entonces los líderes religiosos hicieron conocer ahí su verdadera intención. En realidad a ellos no les importaba la mujer, solamente la estaban usando como una carnada para atrapar a Jesús. Y por eso con ojos penetrantes hablaron y le dijeron al Señor: la ley judía dice que hay que apedrear a la mujer. ¿Qué dices tú? En realidad, hermanos, la ley del Antiguo Testamento sí decía eso. Pero en este momento no importa que la ley del Antiguo Testamento lo hubiese dicho, en el sentido de que hacía rato que no se ejercía esa ley. La ley romana, que era la ley que imperaba en este momento, no permitía que los judíos tomaran en las manos la ley y pudieran apedrear a una mujer encontrada en adulterio. Así es que en realidad no importaba el hecho de que hubieran traído a la mujer y querer relacionarla a ella con la ley mosaica, porque lo único que ellos querían hacer, hermanos, era prácticamente poner en una trampa a Cristo y demostrar una cosa: que tenían el corazón frío y que eran duros en su corazón. Hace mucho tiempo, hermanos, yo leí un artículo que movió en mi corazón escribir otro artículo. Y recuerdo que le puse a ese artículo que escribí, hablando de algunos creyentes, hermanos: a veces somos respetables, responsables y resentidos. Y se manifiestan esos resentimientos cuando en nuestra vida nosotros somos, hermanos, duros de corazón. Cuando nos cuesta realmente perdonar el acto indebido de otra persona. Y también, por otro lado, está el otro lado de la moneda. Yo sospecho que algunos de nosotros, hermanos, hemos enfrentado acusadores cuando nosotros fallamos. Y probablemente los acusadores que más nos acusan sean los de la familia, los muy cercanos o los hermanos en Cristo. Tal vez fue nuestro papá o nuestra mamá que de alguna manera, sin percatarse, ella levantó la mano y nos tiró la primera piedra. Tal vez hemos sido nosotros. Seguro que esa mujer, hermanos, se sentía así como cuando nosotros nos hemos sentido de esa manera, porque ella estaba, note, parada semidesnuda ante sus acusadores. Pero en el verso 7, y lo leemos: y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, ¿qué dice, hermanos? Más fuerte: que tire la primera piedra. La Biblia nos dice aquí algo importante. Noten ustedes el cuadro. Jesús, hermanos, se agachó y él comenzó a escribir ahí en el suelo. Por cierto que es el único lugar en donde se nos dice en la palabra de Dios que Jesús escribió. Y la pregunta es: ¿por qué hizo esto? Ahora noten ustedes, hermanos, que si hubieran traído a una mujer delante de Jesús y ustedes hubieran sido ahí los que estaban observando el cuadro, si Jesús se agacha y comienza a escribir algo delante de ustedes, nos capturaría la atención y lo miraríamos a él en ese momento. Y eso fue lo que Jesús hizo acá. Se proponía, hermanos, el hecho de que aquellos lo vieran a él, lo miraran a él, porque él quería que se enfocaran en él y no en la mujer. ¿Sabe qué quería hacer el Señor? Quería proteger a esa mujer de las miradas penetrantes y condenadoras de aquellos que la estaban viendo. Y desde aquí yo veo ya bendición para nuestra vida. Porque nosotros, hermanos, a veces cometemos el error de ver la debilidad de una persona y nuestra mirada se enfoca en esa persona, cuando más bien nuestras miradas todos los días deben de ver a Jesucristo. Porque cuando vemos a Jesucristo, mis hermanos, nuestro corazón se tiene que tornar tierno, se tiene que tornar dispuesto. Cuando uno ve a Jesucristo, mis hermanos, uno protege la vida de aquellos que están alrededor de uno. Imagínese lo que pasaría en su vida
si ante todas las relaciones interpersonales usted siempre viera a Jesús? En lugar de ver el hecho particular donde usted cree que tiene una razón para reclamar. Personalmente, si se vale dar testimonio, hermanos, yo creo que a mí ninguna cosa me ha cambiado tanto en mis apreciaciones de las debilidades humanas como considerar a esa persona siempre bajo la perspectiva de ver primero a Cristo y cómo Jesús mira a aquella persona. Así es que Jesús entonces, hermanos, inmediatamente trae a nuestra mente en este pasaje lo que aquellos hombres le dicen a él. La ley judía dice que hay que apedrear a la mujer. ¿Qué dices tú? Y después que Jesús se arrodilló en el verso 7, hermanos, dice que continuaron haciéndole la misma pregunta. Y luego dice que Jesús se puso de pie y básicamente dijo en términos del siglo XXI. Yo creo que Jesús dijo: creo que si nunca han cometido un error, si nunca han pecado, entonces tienen el derecho de tirar la primera piedra. Ahora noten, después de que Jesús dijo eso, se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. En ese instante, tal vez uno de los hombres se haya carraspeado la garganta, como si fuera a hablar, pero no pudo hablar. Las voces acusadoras de repente se callaron. Uno por uno de los acusadores se empezó a alejarse. El más viejo se fue primero. Minutos más tarde la mujer quedó sola con Jesucristo. Entonces Jesús se levantó y le preguntó: ¿ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo ella. Póngase otra vez en el lado de la mujer. Probablemente, hermanos, la mujer, al ver cómo fue jalada por aquellos hombres que se suponían respetables, esperaba que Jesucristo también la regañara. Tal vez esperaba que si no la regañaba, él con desprecio se fuera y la dejara ahí solita. En realidad no estoy seguro, pero una cosa sí sé, hermanos: lo que esta mujer recibió era lo que no esperaba. Y así pasa siempre que nosotros vemos a Cristo y nos acercamos a Él. Siempre recibimos lo que no esperamos. Él nos da más y mejor de lo que nuestra mente puede imaginar. Aquí, hermanos, esta mujer recibió dos cosas, y son las cosas que nos van a amarrar en la práctica en los días que vienen. Por un lado, recibió, hermanos, una bendición, algo así como una promesa extensiva hacia nosotros, y por otro lado recibió una comisión. Note usted que la promesa es, o la bendición: tampoco yo te condeno. Jesús, quien era perfecto, hermanos, quien sí pudo haber tenido derecho de reclamo, le dice a esta mujer: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Esas palabras, hermanos, encierran una tremenda y completa bendición. E inmediatamente la comisión que el Señor también le da a esta mujer es: ahora vete y no vuelvas a pecar. Y aquí viene, hermano, el asunto que yo le quiero decir hoy. ¿Por qué cree que hay tantos que, llamándonos hijos de Dios, no perdonamos? ¿Por qué cree usted? Yo le voy a explicar hoy por qué. Porque no hemos recibido primero la bendición del perdón. Seguimos arrastrando en nuestra vida, hermanos, la idea que Dios no pudo haber perdonado lo tan malo que yo hice. Pero aquel que ha caído en el fango, hermanos, más profundo, pero llega a entender que Dios lo perdonó, se levanta de ese fango solamente para estar dispuesto a perdonar. Y esta historia nos enseña tres cosas en cuanto al perdón de Dios. La número uno, hermanos, Dios nos puede perdonar a pesar de todo lo que hayamos hecho. Yo les pregunto, hermanos, ¿no lo encuentran sorprendente? Casi abrumador. Imagínense usted que no hay en este pasaje ni siquiera una pista de que el Señor hubiera rechazado o avergonzado a esa mujer. Piense usted en Guatemala. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una persona, hombre o mujer, es encontrado en un pecado? ¿Acaso no tenemos la tendencia inmediatamente a rechazarlo a él? ¿Acaso no, en lugar de sobrellevar unos con otros las faltas de los demás, nuestra tendencia es a sentirnos mejores, hermanos, y a avergonzarlos? Pues resulta que eso hicieron aquellos acusadores, pero no el Señor Jesús. Y cada acción que Jesucristo demostró hacia la mujer fue bañada en amor. El pasaje no menciona los ojos de Jesús, pero seguro es que si hubiéramos podido ver los ojos de los acusadores en comparación con los ojos de Jesús,
En los ojos de Jesús se miraba su gracia y su amor. Y es que, hermanos, aquí viene un detalle. Nuestros ojos comunican mucho. Cada vez que miremos a alguien, como dice Primera de Juan, si ya lo viste, ámalo. Aquel que dice que ama a Dios a quien no ha visto, pero no ama a su hermano a quien ha visto, es un mentiroso. Entonces mira al hermano y en lugar de que te caiga mal la forma en que se cortó el bigote, ámalo. ¿Me explico? En lugar de que te moleste, qué sé yo, forma de él, ámalo. Igual a la hermana o al hermano. Déjenme contarles una historia, hermanos. Yo estuve hace unos 2 años y pico frente a una estatua, obviamente no arrodillado, pero estuve, hermanos, en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, donde según los bolivianos hay una estatua, hermanos, que es más grande que el Cristo que está, hermanos, en Río de Janeiro. Recuerdo, hermanos, que se nos dijo las toneladas que pesaba esa mole. Lo que quise investigar y no encontré información, tal vez usted me la va a dar después, pero entonces me puse a ver, hermanos, la estatua de Río de Janeiro. Imagínense que ese Cristo tiene un peso de 1300 toneladas, el Cristo Redentor le llaman, hermanos, y este está con sus brazos abiertos, y del dedo de una mano a la otra mano mide 21 metros, pero hay una cosa irónica en esta estatua. Resulta que tiene ojos ciegos. Cuando usted ve los ojos, resulta que el escultor no le puso pupilas a los ojos de Jesucristo. Y prácticamente está sugiriendo que ese Jesucristo no puede ver la perplejidad de los millones de gente que están en esa ciudad. En realidad esa estatua tiene en blanco su mirada. Muy diferente al Jesucristo, hermanos, que conoció a aquella mujer descubierta en adulterio. Y Jesús, déjeme recordarle, sabía todo. A veces nosotros criticamos a alguien o no lo perdonamos, mejor lo pongo así específicamente, y decimos como base para no perdonar: es que si usted supiera todo lo que él ha hecho. Y Jesús dice: precisamente porque sabes todo lo que ha hecho, hay que perdonar. ¿Ven ustedes la diferencia, hermanos? Así es que muy diferente entonces a ese Jesucristo que conoció la mujer, es este otro del cual yo les hacía referencia. Los ojos de Jesús miraban a la mujer más claramente que cualquier humano jamás la había visto. Sin embargo, a pesar de haber visto todo su pecado, Jesús tuvo una tremenda compasión de ella, porque Jesucristo la amaba a pesar de todo lo que había hecho. Seguramente esta es una de las cosas maravillosas del amor de Dios. No va y viene como las olas del océano. El amor de Dios es constante, no cambia. Y para la mujer sorprendida en adulterio, ese fue el peor momento de su vida. Pero el amor de Dios hacia ella no cambió ni un poquito. Y déjenme recordarles, hermanos, en lugar de decir a ustedes, se lo digo directamente, a usted, en el peor momento de su vida, aún en ese instante cuando usted hizo esas cosas de la cual yo le hablaba hace un momento, cosas que le traen vergüenza, yo le recuerdo, aún en ese momento Dios lo amaba. ¿Sabe qué dice la palabra? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Note, al mundo. Entonces, en esa dinámica, le recuerdo que en los peores momentos de su vida, Dios todavía ahí le amaba, profunda, profusa e incondicionalmente. Y a causa de este amor, podemos estar seguros que Dios puede perdonarnos a pesar de lo que nosotros hayamos hecho. ¿Por qué no todos en este momento bajamos nuestro rostro? Todavía hay que explicar otras cosas que explicaré en un momento. Pero en este momento, hermanos, es necesario que nosotros le demos gracias al Señor, porque Él nos puede perdonar todo lo que hayamos hecho. En su promesa, ni yo te condeno. Al recibir a Cristo, esa promesa se hace efectiva en nuestra vida. Y dígale ahí conmigo: Señor, te doy gracias, porque no importa lo que yo he hecho, hoy entiendo, tú me perdonas. Y me perdonas sabiendo tú lo que yo he hecho. Pero te doy gracias también, porque al entender todo lo que me has perdonado, dinamizas mi vida para levantarme de esta situación en la que he estado, Señor, y no continuar más en ella, sino con tu poder avanzar y avanzar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Su presencia a un clic. Visita nuestra página web www.ensupresencia.org y llénate de su presencia.
con palabra, información ministerial y edifica tu vida. Con el link de la radio, su presencia en línea. Recuerda www.ensupresencia.org. Visítanos.